Hay un antes y un después en tu vida, entre estar en casa y atreverte a explorar el mundo, entre hablar solo español y dominar el inglés, entre mantener tu trabajo de siempre y lanzarte a reinventarte, entre las caras conocidas y las personas de todas las partes del planeta, entre tu playlist de siempre y descubrir música nueva en un festival. Hay un antes y un después en tu economía, en tus vínculos y en tus sueños. Y todo comienza con una visa de estudio. Con estas ganas locas de irse a estudiar a Australia, de irse a estudiar al otro lado del mundo, quiero que sepan que no están ni tan locos ni tan solos. Somos muchos los que en algún momento soñamos con esto y lo cumplimos, lo hicimos realidad. Así que me gustaría empezar esta charla contándoles un poquito de mí, quién soy yo y cómo llegué a Australia. Bien, como les decía, soy argentina, soy de Buenos Aires. Estudié turismo con esta idea de querer viajar y comerme el mundo, y la realidad es que no tenía ni idea con lo que me iba a esperar. Básicamente cuando me recibí me fui a hacer una pasantía al fin del mundo, a Ushuaia, y yo siempre digo que fue como mi primer pasito tímido hacia los viajes, porque creo que no, Ushuaia está a 3.000 kilómetros de Buenos Aires, así que era bastante lejos para mí, que tenía tan solo 20 años. Y la verdad que a Ushuaia me desbloqueó porque conocí un montón de gente, un montón de viajeros, un montón de gente que había estado por el exterior, que estaban viviendo allá, y ahí me abrió un mundo de posibilidades. De hecho, acá hay varias fotos de cuando estuve viviendo allá. Y bueno, básicamente cuando estaba en Ushuaia, me surgió la oportunidad de irme a vivir a Estados Unidos, a hacer un work and travel, a la ciudad de Connecticut, en Greenwich, y la verdad que fue una experiencia increíble. Fui con la idea de ahorrar en dólares y de mejorar mi inglés, y la realidad es que cuando llegué a Estados Unidos me di cuenta que por ahí no era el mejor lugar para mejorar el inglés, porque estaba llenísimo de latinos, pero sí que fue una buena experiencia para poder ahorrar en dólares. Cuando vi lo que ganaba en el exterior comparado con lo que estaba ganando Argentina, dije, ya está, no vuelvo más. Y ahí empecé con mi afán de querer seguir viajar y seguir comiéndome el mundo, ¿bien? Cuando estuve en Estados Unidos, bueno, acá hay varias fotos, por ejemplo, en el Times Square, en el Gran Cañón, en el Brooklyn Bridge, etc. Estando en Estados Unidos, apliqué a la visa Work and Holiday en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda fue una experiencia increíble. Estuve un año trabajando ahí. La realidad es que yo había estudiado inglés de chiquitita, entonces tenía esa facilidad de que ya hablaba el idioma. Y hablando del idioma, fue un país que me brindó muchas oportunidades. Tuve la oportunidad de trabajar en turismo, como guía de turismo, que era lo que en ese momento me apasionaba. De hecho, acá tengo una foto trabajando. Conocí un montón de gente, un montón de viajeros. La verdad que estuvo buenísimo. Y después yo sabía que por herencia, por mi bisabuelo, podía sacar la ciudadanía italiana. Entonces, cuando terminé mi experiencia en Nueva Zelanda, había ahorrado unos dólares y me fui con mi hermano a Italia a sacar la ciudadanía italiana. En 4 meses la logramos y la verdad que estuvo buenísimo, siempre con la idea de venirme a estudiar a Australia, de venirme a estudiar, a trabajar, a vivir a Australia. Pero bueno, una vez que estaba en Europa, tenía pasaporte, lo quería estrenar, así que decidí quedarme un tiempo por ahí y me fui a vivir a Londres. Y en Londres también tuve la oportunidad de trabajar como guía de turismo, que también estuvo buenísimo. De hecho, acá tengo una foto trabajando junto al Big Ben. Y después dije, bueno, ya está, ahora sí, me voy a Australia, ya terminé mi experiencia en Londres, pero antes de ir aproveché para hacer un viaje que lo que yo digo que fue el viaje de mi vida. Aproveché que estaba en Europa para cumplir uno de mis sueños, que era hacer el Camino de Santiago. Para los que no conocen, el Camino de Santiago es un trekking que estás en España, que cursa España de punta a punta, y vas caminando por más de 900 kilómetros y termina ahí en la ciudad de Santiago de Compostela, en la catedral, hasta la foto de cuando llegué. Y después de estar ahí, bueno, estuve por otros países de Europa y demás, y dije, bueno, ya, ahora sí me voy a Australia, pero empecé a ver juegos, ¿no? de viajes, de pasajes, cuál era la opción más económica, y me di cuenta que si viajaba con una low cost desde Noruega hasta Asia, me salía muchísimo más barato hacer esa vuelta para llegar a Australia que irme directo a Australia. Entonces lo hice, terminé en Tailandia, dije, bueno, voy a aprovechar que todavía tengo ahorros para estar un rato acá, no conocía el sudeste asiático, y nada, la realidad es que el sudeste es muy, muy barato, sobre todo cuando uno va en modo backpacker, modo mochilero. Entonces este viaje que iba a ser de unos meses terminó siendo un viaje como de 8, y estuve por todos lados, en Camboya, en Tailandia, en Malasia, en la India, haciendo yoga, meditación, aprendí a bucear. La verdad que fue una experiencia increíble. Cuando terminé, finalmente, 2018, decidí llegar con esta Working Holiday a Australia. Australia quería volver a ahorrar y después por ahí seguir viajando o estudiar, no tenía muy claro qué quería hacer, pero la realidad es que, me falta una slide, acá. La realidad es que cuando estaba en Australia me agarró la pandemia, 2019-2020,
y ahí ya no me podía ir, estaban las fronteras cerradas. Justo lo había conocido a mi novio, entonces tampoco, estaba buena la idea de quedarse un poco más y decidí estudiar. Y ahí fue cuando conocí a la gente de WeMove. La verdad que ellos fueron unos genios, me ayudaron un montón en todo el proceso de hacer mi visa de estudios. Pude estudiar un diploma en Hospitality Management y tuve la ventaja de estudiar online, por eso que estoy estudiando en el balcón de mi casa, porque era plena pandemia. Y la realidad es que estudiar en Australia me abrió muchísimas puertas, ¿sí? Por haber estudiado un diploma en Hospitality Management pude conseguir trabajos como manager. Esta fue una de mis experiencias haciendo esto. Estuvo buenísimo. Acá en Australia valoran un montón que la gente estudie en el país, entonces todos estos diplomas tienen valor en Australia. Y la realidad es que después de trabajar de manager me di cuenta que por ahí no me gustaba tanto ese rubro, estaba un poco cansada del hospitality, y fue en ese momento cuando volví a conectar con la gente de WeMove y justo estaban buscando agentes, así que empecé a trabajar y ahora tengo el placer de estar del otro lado, ¿sí? De estar yo ayudando a otros estudiantes a cumplir y alcanzar su sueño. Ahora ya llevo, acá dice 6, pero van a ser 7 años viviendo en Australia. La realidad es que me moví por un montón de ciudades. Los últimos 3 años me instalé en la ciudad de Gold Coast, que es un lugar hermoso. De hecho, estas fotos son todas en Gold Coast. Como verás, el agua tiene este color increíble. Acá estoy con mi pareja. Y básicamente este pequeño resumen de lo que fue mi vida viajera es para motivarlos, ¿no? Para que se den cuenta que todos podemos hacerlo y todos podemos dar ese gran salto. Pero ahora lo que vinimos, ¿no? ¿Quién es WeMove? ¿Quién somos nosotros? Prácticamente WeMove es una agencia de estudios que nació hace 7 años aquí en Australia. La fundaron 2 latinos, Juanjo y Matu, los dos, un chileno y una argentina. Los dos habían tenido la experiencia de estudiar en Australia y la realidad es que cuando hicieron sus procesos se dieron cuenta que no era tan fácil. Se encontraron con un montón de trabas, no recibieron la asesoría que ellos hubiesen deseado, y ahí fue cuando dijeron, miren, la verdad que se pueden hacer las cosas distintas, y fundaron WeMove. Y hoy ya lleva más de 7, van a ser 8 años ayudando a estudiantes de todo el mundo, y trabajamos no solo el destino de Australia, sino que también el destino de Canadá y de Dubái. Entonces, ¿por qué elegirnos a nosotros? Y primero que nada porque te lo hacemos fácil. Las visas de estudio, la realidad es que son medio un dolor de cabeza, piden un montón de papeles, cosas. La idea es que ustedes no se tengan que estresar por eso y que nosotros te lo hagamos lo más fácil posible. Además, nos preocupamos por vos, ¿sí? Una vez que ustedes les aprueban la visa, nosotros les hacemos reuniones de pre-bienvenida y de bienvenida, donde los guiamos con los primeros pasos y todas esas dudas e incertidumbres que uno tiene cuando llega al destino. Por ejemplo, cómo abrir la cuenta de banco, dónde saco la tarjeta SIM del celular, cómo busco alojamiento, cómo hago un currículum. Nos ayudamos con todo eso. Además, somos un equipo profesional pequeñito, más de 25 personas que estamos por todo el mundo. Yo estoy en Australia, Flor está en Argentina, tenemos agentes en Canadá, en Filipinas, en España, estamos por todos lados. Y además tenemos un método que no falla y nuestras reviews hablan por sí solas. Los invito a que nos busquen tanto en Google como en Facebook, donde todos nuestros estudiantes nos recomiendan con 5 estrellas. ¿Por qué elegir Australia para estudiar? ¿Por qué no? La realidad es que es un país increíble. Una de las cosas y de las ventajas que tiene es que más del 30% de la población en Australia es extranjera, proviene de todo el mundo. Esto cuando uno es migrante está bueno, como que te hace sentir bienvenido, tener gente de todos lados y es muy enriquecedor. A mí me llamaba la atención al principio cuando llegué y de repente, conseguí trabajo en un café y tenía un compañero de la India, otro de Japón, otro de Italia. Como súper rico conocer culturas de todos lados. Se ve reflejado no solo en esto, sino en el supermercado, en las cosas que venden o en la cantidad de oferta gastronómica que tienen las ciudades. Yo puedo decir que en menos de 5 kilómetros alrededor de mi casa hay restaurantes de todo el mundo y eso a mí que soy una foodie me encanta, está buenísimo. Además, esta visa de estudios no solo te permite estudiar, sino que también trabajar. En Australia tienes la ventaja que podés traer a tu familia, podés venir ya sea con tu pareja o también con tus hijos. Y tus hijos pueden anotarse en la educación pública australiana. Y además, lo mejor de todo, Australia ofrece una calidad de vida increíble, ¿sí? Un gran poder adquisitivo. Acá se gana muy bien, no importa el trabajo que hagas, así que si tu objetivo es
ahorrar, es un buen lugar para hacerlo. Y algo que valoramos mucho los latinos es muy, muy seguro. ¿Sí? Yo acá camino tranquila de noche por la calle, sin miedo a que me roben. Muchas veces dejo la puerta abierta de mi casa, no pasa nada. Y es seguro al nivel que, por ejemplo, mi novio se olvidó 3 veces la billetera en el autobús y las 3 veces se la devolvieron. ¿Sí? A ese nivel de seguridad tenemos acá. Y bueno, además que es un lugar increíble, por ejemplo, Gold Coast tiene unas playas hermosas, es uno de los points más famosos para hacer surf. Así que imagínense, sos fanático del surf, por ejemplo, puedes estar viviendo cerca de una de las olas donde hacen estas competencias mundiales. La verdad que está buenísimo. Bueno, ¿y cuál es el proceso para estudiar? El punto número 0, que no está en esta lista, es venir a esta sesión informativa. La verdad que si están del otro lado y nos están escuchando, los felicito porque requiere un montón de valor, un montón de coraje, dejar la zona de confort, tomar esa decisión y ya asistiendo a esta asesoría ya están dando ese primer paso. Después, el paso número 1 oficial sería que tengamos una asesoría 1 a 1 con un agente después de esta reunión para ver bien cómo es el caso de ustedes, qué es lo que buscan. Paso número 2, ya buscaríamos institución, programa de estudios. Paso número 3, arrancaríamos con todo el proceso de aplicación, tanto a la institución como a la visa. Y paso número 4, el más lindo, el mejor de todos, venirse a Australia y disfrutar de esta experiencia. ¿Qué se puede estudiar en Australia? La realidad es que se puede estudiar de todo. A mí me gusta compararlo con una escalera, ¿sí? El escalón número 1 sería estudiar inglés. Si ustedes no hablan el idioma, deberían empezar por ahí. Y qué mejor que estudiar inglés y que aprender un idioma tirándose a la pileta y metiéndose en un lugar donde todo pasa en inglés, ¿no? Así que es un gran destino para eso. Después, escalón número 2, si ustedes ya tienen un nivel de inglés bueno, es decir, un upper intermediate o más, pueden venir a estudiar un curso vocacional o cursos VET, le dicen acá, que es lo que vendría a ser en Sudamérica un terciario. Y estos hay de todo, la realidad. Pueden hacer, no sé, desde yoga, business, marketing digital, negocios, incluso surf, lo que se les ocurra. Suelen ser cursos más relajados, se cursa 1 o 2 veces por semana y suelen ser un poco más económicos que ya hacer el escalón número 3, que sería venir a estudiar algo de lo que llaman acá Higher Education, ¿sí? Educación superior, que podría ser una carrera de grado, un bachelor o también un máster o un doctorado. Pero bueno, tanto para el escalón 2 y el 3 necesitan tener un buen nivel de inglés, así que si no hablan el idioma, empecemos por ahí, empecemos por el escalón número 1. Los cursos de inglés arrancan en promo en 190 por semana, ¿sí? Pueden elegir el número de semanas que quieren venir. Se aconseja mínimo hacerlo 6 meses para poder lograr un buen nivel y que les aprueben la visa sin problema. Los cursos de inglés son bastante intensivos, suelen ser 4 días a la semana, 4 o 5 horas al día, así que ahí aprenden inglés. Y además de pagar el costo del curso, les van a cobrar materiales y matrícula. Y empiezan todos los lunes del año, así que podrían venir en cualquier momento. Después, otra opción sería hacer un curso VET, un curso vocacional, esto que les digo terciario. Esto es un poco más relajado. Si ustedes hablan idioma y por ahí no quieren pasársela estudiando, pero quieren tener más tiempo para disfrutar el país, para hacer amigos, para trabajar, el VET sería una buena opción. Arrancan en $5,000 al año. Además, se pagan costos de materiales y matrículas. Les piden un nivel de inglés, como les decía. Oficialmente sería un equivalente a un IELTS 6 académico o un upper intermedio, pero la realidad es que en la práctica las instituciones tienen un examen de inglés que es mucho más sencillo que dar un IELTS, más fácil, gratis, lo das de tu compu en tu casa, mostrás que tenés el nivel y ya con eso podés anotarte a un VET. Bien, en general todos los programas van a tener que pagar un depósito antes de viajar y después el resto del programa se suele pagar cuando ya estás en Australia. Lo más común es que te hagan cuotas trimestrales. Después, lo otro sería, como les decía, último escalón, estudiar algo de Higher Education, una carrera de grado. Por ejemplo, si hacen un bachelor en Australia, una carrera de grado, una licenciatura, a diferencia de la mayoría de los países en Sudamérica, acá duran solo 3 años, ¿sí? Entonces, en 3 años ya tendrían una licenciatura, que está muy bueno. O si quieren hacer un máster, un doctorado, también es opción. En general arrancan en $20,000 al año. Este sería el precio con beca, ¿sí? Alguno que otro 15,000. Son un poco más costosos y suelen durar de 2 a 3 años. Bien, después, ¿qué van a necesitar? Bueno, para lo que sea que vayan a estudiar, siempre van a necesitar el pasaporte, el currículum, el certificado de los estudios en original y traducido al inglés. Y algo muy importante cuando uno viene a estudiar a Australia es el requisito de estudiante genuino. Ustedes tienen que demostrarle a Australia que son estudiantes genuinos.
no importa si no lo son, la idea es demostrarlo. Entonces, decir que el verdadero objetivo que tienen en Australia es estudiar y nada más que estudiar. Tienen que justificar por qué eligieron lo que van a estudiar. Idealmente que se relacione con el perfil académico que tienen ustedes, ¿sí? Es difícil en Australia venir a reinventarse. Idealmente elegir algo que sume, que no estén sobrecalificados, pero que aporte al perfil académico, ya sea profesional o laboral. Igualmente quédense tranquilos que en todo esto de demostrar cómo son estudiantes genuinos, nosotros los ayudamos y los guiamos, ¿sí? Por eso es súper importante que hagamos una asesoría 1 a 1. ¿Qué es la capacidad financiera? Bueno, esto es un punto muy importante. Va a depender de qué país son, si lo tienen que mostrar obligatorio o no. Entiendo que hoy son todos de Argentina, si hay alguien de otro lado me puede contar. Argentina en ese sentido viene bien, es un país nivel 1. Nivel 1 en Australia quiere decir que migratoriamente está bien visto, ¿sí? Es el mejor puntaje que nos pueden dar. Entonces, cuando hablamos de capacidad financiera, en la aplicación de Visa hay un puntito que dice, ¿tienen capacidad financiera? Ustedes tienen que declarar que sí. Ahora, países nivel 1, como Argentina o como Chile, no lo tienen que obligatoriamente respaldar con documentación. Pero, ojo, que no lo respalden no quiere decir que si ellos quisieran no te lo pidan. O sea, te lo pueden pedir tranquilamente igual, ¿bien? Y si te lo piden, ahí te suelen dar 7 días de corrida para dar una respuesta. Incluso si quisieran, te pueden rechazar la visa por no presentarlo de entrada. Entonces, por eso siempre el consejo es presentarlo. ¿Cuánto es? ¿Cómo se demuestra? Bueno, va a depender del tiempo que vienen a estudiar, ¿sí? En general, Australia dice que si van a estudiar 1 año, se demuestra el costo de vida de 1 año, que según Australia son casi $30.000 australianos, ¿sí? 30.000. A esto se le suma el valor del curso y se le suma 1.000, 2.000 en pasajes de regreso. Entonces estamos hablando de casi $40.000 australianos. Sé que para Sudamérica es un montón de dinero. ¿Cómo lo pueden presentar? Bueno, la manera más fácil sería tenerlo en el banco. Idealmente se muestra la cuenta del banco y ya. Ahora, como es mucho dinero para tener allá, si no tienen esos ahorros, puede salirles sponsors familiares directos, ¿sí? Ya sea tíos, primos, abuelos, padres, incluso pueden ser varios. Sirven también préstamos, sirven plazos fijos, sirven inversiones seguras, fondos mutuos y hasta un 20% pueden ser incluso tarjetas de crédito. Incluso se puede hacer un rejunte de todo. Lo importante es que si van a presentar la solvencia económica, si lo van a respaldar, pongan todo el dinero o más, nunca menos. Si no llegan, es preferible aplicar sin solvencia. Bien, la pregunta que todos quieren saber, ¿se puede trabajar en Australia con visa de estudios? Sí, se puede trabajar. En general, son 24 horas por semana en periodo de estudios y tiempo completo en periodo de vacaciones. ¿Cuánto se gana? Bueno, el salario mínimo dice ser $23 la hora. Ojo, que este es el mínimo si tienen un contrato ya sea part-time o full-time. En general, la mayoría de los viajeros, de los estudiantes, cuando llegan, suelen tener contratos casuales. Son contratos que te dan más libertades, tanto al empleador como al empleado, pero que pagan un 25% más. Entonces, con este tipo de contratos, que es el más común, la gente suele ganar mínimo $30 la hora. Y ni hablar si trabajan los fines de semana. Un fin de un sábado puede estar ganando fácil 36, 42, 43 un domingo. Y si tienen la suerte de trabajar feriados, public holidays, ahí sí ya que se gana como 50 la hora. Bien, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, si les gustó todo lo que les conté, les entusiasmó y creen que Australia es el destino para ustedes, el siguiente paso sería que hagamos una asesoría personalizada. ¿Sí? Yo les dejé ahí en el chat mis datos de contacto, mi WhatsApp, mi Instagram, mi email. La ideal sería que hablemos por WhatsApp, coordinemos 1 hora y ahí sí hacemos una asesoría 1 a 1 y vemos en detalle cuál es la mejor opción. Bueno, y como les comentaba antes, también tenemos muy buenas estrellas, así que muy buenas reviews, así que los invito a que nos busquen tanto en Google o en Facebook para ver qué dicen de nosotros nuestros estudiantes. Bien, ahí están de vuelta mis datos de contactos, así que ahora es el momento de las preguntas. No sé si con toda esta info que les tiré tienen alguna pregunta. Ahí Flor les dejó un enlace para que puedan marcar la asistencia. Súper importante que se anoten ahí, así que si están interesados, marcando asistencia, yo los puedo contactar directamente. Bien, dudas, preguntas por ahí, pueden ponerlas por el chat. Eso, el que no se anime a prender el micrófono lo puede hacer por el chat.
Y recuerden también, como dijo Vir, llenar el formulario de asistencia, porque ahí van a ver que tienen un beneficio cuando lo completen. Y Vir se va a poder poner en contacto con ustedes para tener la asesoría 1 a 1. Buenísimo. Bueno, si no hay ninguna pregunta, les agradezco un montón a todos los que están del otro lado por haberme escuchado. Ahí va. ¿Cuánto será el costo del curso de inglés por 6 meses? Bien, primero la pregunta de Joaquín. Joaquín, va a depender qué escuela elijas. La realidad es que en Australia la relación precio-calidad va muy de la mano. Muchas veces las escuelas más baratas no son tan buenas, las escuelas más caras suelen ser mejores. También hay escuelas buenas que están en oferta, pero supongamos que encontramos una barata, que serían $200 por semana, por 24 meses, vamos a hacer unas matemáticas rápido, sería alrededor de 4.800 materiales, como $5.000 australianos. A eso tenés que sumarle un seguro médico, que es obligatorio, y los costos de la visa. Igualmente podemos hacer una asesoría 1 a 1 y podemos buscar alguna escuela que te sirva bien y hacerte un presupuesto completo para que veas bien cómo serían los pagos. ¿Sí? Belén, ¿tenés dudas sobre la capacidad financiera? ¿Cuál es la pregunta específica? Si querés dejarla ahí por el chat, si no tengo tu WhatsApp y lo hablamos por privado. Pero bueno, sí, básicamente, si no se llega, se puede. Sí, se puede. Bueno, vos que sos de Argentina podés aplicar sin solvencia. La realidad es que mucha gente aplica sin solvencia. Obviamente el consejo es ponerlo porque eso hace la aplicación más fuerte, te quedas tranquila de entrada. Pero si no la pones, está la posibilidad de que te la pidan, ¿sí? No es muy común que lo soliciten, pero sí que está esa posibilidad. Por eso nuestro rol como agencia es decirte todos los escenarios y todo cómo funciona, ¿bien? Genial. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Es fácil conseguir trabajo? Y la realidad es que va a depender mucho de vos. La verdad, hay gente que es súper motivada, que tiene un montón de actitud y que sin hablar inglés al toque consigue trabajo. Y hay gente que tiene inglés y todo y es más tímida, más reservada y le cuesta más, se bloquean más. Gold Coast es una ciudad, es donde vivo yo, es una ciudad muy estacional. Si venís ahora, en abril, está medio tranquilo, se va a empezar a mover para Pascua. Pero si ya llegás a partir de mitad de año hasta fin de año, se mueve fuerte. Hay mucho trabajo, sobre todo en lo que es hospitality, ¿sí? Ya sea en el área del servicio, en la industria de la hospitalidad. Pero bueno, también depende de qué buscas. Hay gente que trabaja más en el área de construcción, ahí es más estable y trabajo todo el año. Pero lo que es todo relacionado al turismo y al servicio se mueve más estacionalmente. Pero sí que se consigue trabajo, ¿bien? Y súper importante ahí hacerse red de contactos. Conocer gente, meterse en grupos, ser un poco cara dura y perder la timidez y ahí todo fluye, todo sucede. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Bien, Joaco, eso va a depender, me pregunta si las escuelas se pagan por mes o completo. Las escuelas se suele hacer un plan de pago. Si vas a estudiar inglés 6 meses, que era lo que me preguntabas antes, te suelen hacer un plan de pago en 2 cuotas. Las primeras 12 semanas se pagan antes de viajar, junto con los costos de materiales y matrículas, y después la segunda cuota por las segundas 12 semanas se pagan estando en Australia. ¿Sí? Entonces siempre el gasto inicial va a ser el más grande porque les van a pedir un depósito de la escuela, seguro médico y el costo de visa, y el resto sí que lo van a poder pagar estando en el país. Bien, pero bueno, insisto en que hablemos ahí en asesoría 1 a 1, así les puedo armar un presupuesto viendo el presupuesto que tienen ustedes y así les queda más claro también cómo sería el plan de pagos. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, si tienen más preguntas, tenemos ahí, por favor, inscríbanse a que asistieron, así los contacto por privado, así hablamos más tranqui, hacemos una asesoría. Les agradezco un montón haber estado del otro lado, espero que esta charla les haya servido, los haya motivado y bueno, ojalá verlos a todos pronto en Australia. Muchas gracias, que tengan buenas noches, buenos días. Gracias. Chau, chau. Chau. Gracias. Adiós.